Tony Blair pasa unas horas por España y nos atiende por segunda vez en este programa, así que vamos a hablar con él los próximos minutos. Mr. Blair, es un placer tenerle de nuevo en este programa y en la televisión pública. Thank you. Muchas gracias. Está aquí presentando este libro de memorias, amplio libro de memorias que nos hemos leído, del que vamos a hablar porque está muy conectado con lo que está pasando ahora, pero déjeme que le pregunte por algo que estos días es noticia, esa crisis de los pepinos, se ha llamado así, la posición que está teniendo Alemania respecto a España. Aquí en España hay gente que cree que Alemania nos persigue, con este caso y con muchos otros. ¿Qué cree que está pasando con la Unión Europea? Mire, yo soy un observador de todo esto como cualquier otra persona. Creo que lo más importante en una situación como esta es conocer los hechos correctamente, desde el principio. Porque si no, lo que podemos ver es que hay mucha gente en España que tienen un problema muy grande en sus manos y que puede estar totalmente injustificado. Lo que se aprende cuando pasas por estas crisis es que hay que conocer los hechos bien desde el principio, porque así tendrás una conclusión correcta al final. Viendo no solo el caso este, que es verdad que es muy concreto, ¿está teniendo Alemania un papel demasiado preponderante, importante dentro del conjunto de países de la Unión? ¿Está teniendo demasiado protagonismo, en su opinión, Angela Merkel? Alemania tiene que ocupar una posición muy fuerte en Europa. Y bueno, todo el mundo tiene que vivir su política interna en este momento y la gente se tiene que unir a nivel europeo y luego a nivel global. Por eso la dificultad para alguien como Angela Merkel es que tiene el público alemán preocupado por lo que pasa, al igual que el presidente español tiene el público español preocupado por lo que pasa. Por eso justo en este momento, ya se trata de la economía o de la seguridad o de temas de seguridad alimentaria, tiene que haber una colaboración cercana entre los países europeos y la gente tiene que intentar actuar de forma conjunta en interés de todos en lugar de su propia política. Pero sí, es muy difícil hacerlo, es algo difícil. Bueno, hablemos del libro, Las memorias de Tony Blair. Hay muchas páginas dedicadas al asunto de Irak. Está muy conectado con lo que está pasando ahora mismo. Le voy a preguntar por Bin Laden y esa decisión del presidente Obama, pero hay un capítulo que arranca de una manera muy dura y es esa pregunta que le hicieron a usted en la comisión en el Parlamento cuando se investigaba todo lo que pasó en Irak. ¿Tiene algún remordimiento? Le preguntaron. Usted admite que es una pregunta dura y directa. Yo se la repito en esta entrevista. ¿Tiene algún remordimiento, señor Blair? Sí, por supuesto tienes que lamentar porque la gente haya perdido su vida, mucha gente en esta situación. Así ha pasado en Irak, ha pasado en Afganistán y sigue pasando y lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Libia, por ejemplo. Pero la clave para entender esto, la razón por la que ha habido tantas dificultades, tanto baño de sangre, es porque ahí había unos extremistas que utilizaban el terrorismo para destruir las posibilidades del país, de que el país saliese adelante. Y la mayor lección de Irak y de Afganistán también es que en estas zonas del mundo en la que vamos a tener este tema islamista como un factor decisivo muy importante sobre lo que va a ocurrir, ahí hace falta un tipo de estrategia muy distinta en relación a la normal, a la convencional, porque al final esto es lo que ha pasado en Irak. Lo que ocurrió, lo difícil fue tras Saddam. Y eso no se planteó hace años. Usted en el libro explica cómo era muy difícil convencer, por ejemplo, a la opinión pública. Lo ha vivido usted en el Reino Unido y refleja también una conversación con José María Aznar que le dice que en España solo hay un 4% de personas que apoyarían una invasión. Ya vio lo que pasó desde luego en España y usted le dice que bueno, es el número de personas que creería que Elvis sigue vivo, ¿no? Es una comparación de un ejemplo que quizá no tiene desde luego nada que ver, pero que refleja lo que estaba pasando también en España y lo difícil que fue, si no imposible, convencer a la gente de que esa guerra no tenía ningún sentido. Sí, refleja muy profundamente cuáles eran las opciones. Pero lo difícil de la política muchas veces es el liderazgo. Las dos opciones eran difíciles, complicadas. Vemos Oriente Próximo. ¿Qué pasaría si Saddam estuviese ahí todavía? ¿Sería mucho más difícil? ¿Cuánta gente habría muerto más? Muchas veces la política se hace en una situación donde las opciones son difíciles y se toma una decisión sin saber cómo va a ser el futuro, sin saber cómo se va a predecir lo que va a ocurrir.
ahora mismo en Oriente Próximo nos enfrentamos al mismo tipo de decisiones y vamos a tener que decidir con el mismo conocimiento imperfecto y con la dificultad de predecir cómo van a salir las cosas. El problema, tal y como lo veo, yo sigo dedicando la mayor parte de mi tiempo en Oriente Próximo, es que hay un conflicto fundamental entre las fuerzas de la modernización y las fuerzas de la reacción. Y así ha sido entonces y así es ahora. Pero quizá el principal reproche que se hizo entonces es que toda la guerra se basó en el asunto de las armas de destrucción masiva. Le dedica muchas páginas usted a hablar de ese asunto, a justificar de alguna manera que países como el suyo se sumaran a la guerra. No había armas y lo que se dijo después es que de haberlas habido las hubieran utilizado. Claro, no parece una decisión tan basada en algo que nos dijeron, ¿no? Sí, lo que dice usted es lo que dijimos en ese momento, es lo que decimos ahora. Sin duda, la inteligencia resultó que era equivocada, pero nosotros seguíamos diciendo que era una amenaza. Esta es una persona que comenzó 2 guerras con muchísimas bajas, la segunda, la invasión de Kuwait, y ahí si pensamos en el número de personas que mató, simplemente dígaselo a los iraquíes a día de hoy. A pesar de todas las dificultades, ¿preferían ustedes que volviese Saddam? Lo que dicen es que no. Lo importante de esto es que tenemos que aprender la lección, y la lección que yo he aprendido de esto es que en circunstancias en las que vas a tener, no solo en una situación en la que hay gente que quiera libertad y otra un dictador, pero que en realidad vamos a tener toda esta dimensión que tiene que ver con temas religiosos, étnicos, tribales. Hay que tienes una decisión muy importante y un reto muy importante, y esto también se aplica ahora mismo en Oriente Próximo, justo ahora, al enfrentarnos a esta situación de muchos cambios, de revolución que están barriendo toda esta región. Probablemente lo difícil es convencer a la gente, y usted mismo en el libro asume que no se puede convencer a la gente de ciertas decisiones, ¿no? Hablemos de Bin Laden. Habla del 11S y de cómo Afganistán también fue invadida, una guerra, como lo queramos llamar, buscando a Bin Laden, y de repente nos damos cuenta de que Bin Laden está y ha estado en Pakistán. Dígame, ¿cómo justificamos ahora eso también con el paso del tiempo? Bueno, no soy yo quien lo tiene que justificar. El hecho es que es bueno que ya no esté Bin Laden, pero no nos hagamos ilusiones con esto en absoluto. La ideología que representa sigue ahí, y la gente asociada con esta ideología, que es el tema importante, y esto es lo que la gente no quiere hablar, pero sí que tenemos que hablar de esto, me temo. Es decir, hablar de la creencia de que el Islam está en un conflicto fundamental con Occidente, eso sigue ahí, mucha gente lo sigue creyendo, más allá de la muerte de Bin Laden, y tiene apoyo en esa región. Por eso la batalla es real y sigue en curso. Desde luego, Al-Qaeda sigue amenazando al mundo. Una cosa importante, cuando el gobernador de Punjab en Pakistán, que no tiene nada que ver con Irak ni con Afganistán, el gobernador de Pakistán fue asesinado, esta persona, porque apoyaba el cambio, apoyaba que los cristianos fuesen libres en esta zona, y fue asesinado. Y hubo una manifestación a favor de su asesino de 250.000 personas, y eso es lo que nos tendría que preocupar, ¿de acuerdo? Por eso cuando, bueno, por ejemplo, vemos lo que pasa en Egipto, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en toda la región, tenemos que entender que esa es la lucha a la que nos estamos enfrentando. Desde luego tienen cierto apoyo, eso nadie lo niega, pero quizá hay gente que se pregunta la diferencia que debe haber entre los gobiernos y los radicales. Se lo digo porque sabe que aquí en Europa la decisión de Obama ha generado ciertas dudas, no sé si éticas, pero quizá podríamos llamarlas así. Usted ha ocupado uno de los puestos más importantes que hay en el mundo, que es ser primer ministro del Reino Unido. ¿Habría tomado una decisión tan delicada como ordenar asesinar a Bin Laden en otro país? La misma decisión que Obama, sin duda. ¿En otro país, le pregunto, señor Blair? En otro, no es su propio territorio, además. En Pakistán, si encontramos a Bin Laden, mira, es una persona que ha matado a miles de inocentes en un día en Nueva York, británicos, españoles, estadounidenses. Es una persona que si pudiese matar a todas las personas que hay en esta habitación, lo haría. Y a nuestras familias, sin duda, sin ninguna duda. Por tanto, ¿cree que si pudiésemos matarle o capturarle, sí lo haría? Sí. ¿Capturarle era una opción o no?
Mire, yo no lo sé porque no estaba ahí, pero hay que tener un sentido de realismo con esto. Estamos hablando de un grupo de personas que entran en una situación muy peligrosa, donde se pueden encontrar resistencia, y no creo que tengan una larga conversación con él. Por eso me imagino que la gente, mire, sinceramente, bueno, he leído algunas de las críticas de lo que ha hecho el presidente Obama, pero no creo, habría sido raro que hubiese tomado una decisión distinta. En el libro reconoce de alguna manera que el mundo occidental armó a Saddam, quizás se creó un monstruo. Hace unos meses pudimos estar en Irán hablando con el presidente Ahmadinejad y él hacía la misma acusación sobre Gaddafi. Usted ha hablado también en el libro, ha sido cuestionado por la relación del Reino Unido con Libia. ¿Hemos creado un monstruo y ahora estamos intentando destruirlo en el caso de Gaddafi y de Libia? No creo que hay una gran diferencia, porque la verdad con Gaddafi, la razón por la que empezamos a asociarnos con él de nuevo es porque se estaba desarmando tras Irak. Dejó su programa de armas nucleares y químicas, porque si tuviese esos programas todavía... bueno, pero tiene otras armas, es verdad que esas son más peligrosas, pero ahora mismo Gaddafi dispone de otras armas contra su propio pueblo, lo estamos viendo. Sí, pero la diferencia y el principio importante es este, porque hicimos un gran error en los 80, cuando sí, armamos a los talibanes para sacar a la Unión Soviética de Afganistán, armamos a Saddam para el problema con Irán. Eso no es una buena política, yo no estoy a favor de esa política. Pero lo que hemos aprendido es que no podemos apoyar unas dictaduras brutales, opresivas, que no cambian a su país para bien, para tratar con otro problema que tienen. ¿Qué pasa entonces? Lo que hemos aprendido con Mubarak y con otros regímenes nos deja en esta posición. Esta gente está preparada para que su país evolucione. En ese caso tendríamos que apoyarle, porque si no lo hacemos, al final tenemos caos e inestabilidad. Y vemos Egipto y... ¿Cómo va a acabar esta revolución? Sabemos cómo ha empezado, pero ¿cómo va a terminar? Por eso, mi opinión es que yo no tengo la responsabilidad ni de armar a Saddam ni a los talibanes. Yo estoy en desacuerdo con ese tipo de políticas. Creo que son un error. Pero lo que, viendo esta situación ahora mismo de Oriente Próximo, creo que tenemos que intentar, en circunstancias en las que los regímenes están preparados para adaptarse, hacer cambios, reformas, pues estar a favor. Hay un doble rasero con Libia y con Siria. ¿Por qué se ha gestionado de una manera lo de Libia y no se ha decidido bombardear nada en Siria, donde estamos viendo que también el régimen está siendo durísimo con los suyos? Sí, es una buena pregunta. Mire, creo que la situación, sinceramente, implica compromisos que son complicados. Hay un principio muy exacto. Sinceramente, no hay un apoyo para una intervención. En Libia había el apoyo de los países árabes, pero sí, tiene razón. Son decisiones difíciles. ¿Por dónde se traza la línea? En el libro intento explicarlo desde un punto de vista humano. Yo soy como usted. Bueno, tiene bastantes no tengo diferencias, aunque sea un líder político. Sí, pero lo que quiero decir es que cuando llegas a un puesto como este, sigues siendo un ser humano. Y hay que adoptar decisiones difíciles en circunstancias complicadas e intentas hacerlo lo mejor posible. Yo soy una persona normal, no vengo del espacio exterior, soy una persona normal que intento hacer lo mejor. Aunque a veces la gente piense que los políticos, y a veces lo dicen con razón, vienen de otro planeta. Los políticos, después vamos a hablar de la imagen de los políticos. Tenemos pocos minutos. Sí, tendrían que intentar ser políticos y ya verían que no es tan fácil. Hablemos de Oriente Próximo, lo ha mencionado. Desde luego, el cargo que tiene ahora tampoco es nada sencillo. Es el proceso, diríamos, más estancado que hay. Hay un debate abierto. El presidente Obama propone el tema de las fronteras. Netanyahu le contesta que no está de acuerdo. Y, por ejemplo, aquí José María Aznar también ha dicho que no está de acuerdo. ¿En qué lado está usted? ¿Obama, Netanyahu, quienes no creen que sea bueno? Bueno, creo que lo que está intentando hacer el presidente Obama es correcto, es decir, establecer un marco para resolver esto. La dificultad ahora mismo es esto. Los israelíes quieren negociar con los palestinos. Los palestinos dicen
que no vamos a hacer esta negociación hasta que sepamos que vosotros, Israel, os ponéis en serio y nos vais a dar un Estado. Y lo que está intentando hacer el presidente Obama es decir, bueno, vamos a intentar establecer unos principios para que esta negociación pueda tener lugar de una forma clara. Ese es el objetivo de lo que está intentando hacer. Yo creo personalmente que ambos lados quieren la paz en realidad, pero tenemos que encontrar la forma para dar credibilidad a esta negociación en torno a las dos preguntas principales de ambos lados. Para los palestinos, ¿el territorio de su Estado va a ser viable? Y para los israelíes, en este mundo cambiante, que es ahora más incierto, ¿van a tener garantías adecuadas de seguridad? Esos son los dos temas que tenemos que afrontar. En el libro también dedica gran parte, y lo he leído atentamente, el asunto de Irlanda del Norte. Dígame, no sé si conoce bien, supongo que sí de cerca, lo que está pasando ahora en España. Bildu, algunos lo consideran herederos de Batasuna, algunos consideran que no. Dígame, ¿la vía para la paz es que esa gente esté en las instituciones? Aquí lo han decidido los tribunales, pero hay todo un debate abierto. ¿Es así? ¿Bildu cree que debe estar en las instituciones y así podemos alcanzar la paz en España? Mire, este es un tema interno. Son sus líderes políticos los que tienen que decidir en España. Lo que creo y espero por mi experiencia de Irlanda del Norte, donde conseguimos llegar a la paz, es que hay que seguir intentándolo. Pero solo se podrá tener la paz con gente que está realmente preparada para abandonar la violencia. ¿Y cree que estamos en ese punto? ¿Cree que estamos aquí en ese punto? Yo no estoy cualificado para juzgar eso. En realidad, lo que sé es que cuando conseguimos la paz en Irlanda del Norte, no lo hicimos simplemente con la negociación o simplemente sentándonos en una mesa y hablando. Lo hicimos también porque en ese momento quedó claro, totalmente claro, por todos aquellos que habían participado en el terrorismo, que a partir de ahora solo tenían que utilizar medios pacíficos. Por eso, en último término, solo se puede conseguir la paz si hay un acuerdo de que se ponga a un lado a la violencia y que la gente persiga sus objetivos, cuales sean, pero por la política, no por las armas. Tenemos que terminar, porque sé que tiene que marcharse, pero en el libro hace mención a algo que está pasando indirectamente en España, porque usted no lo sabía, y dice que los jóvenes, eso de que no estén interesados por la política, por lo que ocurre, usted ha comprobado que no es cierto. En España y en otros lugares ha empezado un movimiento llamado el 15M, no sé si ha podido saber que están acampados, protestan contra los políticos, y usted está considerado un político que se han alejado de la sociedad. ¿Qué opina de ese movimiento? Mire, todos estos movimientos muestran que es importante escucharles y entender por qué tienen lugar. Pero también es importante para los políticos electos en una democracia gobernar. Una de las cosas más difíciles de ser un líder político, la gente siempre dice, mire, escucha a la gente. El problema es cuando se escucha y dicen cosas distintas. A la mayoría, ¿vale? ¿No? Sí, eso es. Pero en último término, tus obligaciones es intentar hacer lo que crees que es correcto. Porque las protestas en la calle, en una democracia, no es lo mismo que unas manifestaciones en una dictadura. En la calle tienen que ser escuchadas, pero no es lo mismo que una política. Por eso los políticos lo que tienen que hacer es lo mejor para su país. En España, por ejemplo, España está pasando por una situación muy complicada. Las decisiones que ha tomado el presidente del gobierno creo que son muy valientes, muy difíciles de tomar, pero al final es la política la que va a decidir si salimos de esto en buena forma o no. Y las protestas son importantes, pero no pueden determinar la política. Da la sensación de que así habla en primera persona por lo que él ha vivido en el Reino Unido. Le he prometido que no le iba a preguntar de fútbol. En mayo del año pasado hablamos de fútbol y del Mundial. Este año no vamos a hablar porque además no sé cómo dejaría qué cara pone el señor Brunel tras ese partido. Mire, en fútbol la verdad es que son los reyes del mundo. No puedo decir nada más al respecto. El Barça este año está maravilloso. No vamos a hablar de fútbol. Le agradecemos mucho que haya repetido en este programa y en esta televisión. Muchísimas gracias y que las horas que le quedan en España le vayan bien. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you.